Perfecto. Ya hemos dado entonces bastante tiempo para los rezagados que se unen a nuestro seminario. Bienvenido entonces a qué esperar del mercado este segundo trimestre del año 2021. Un escenario, la verdad, que bastante complejo para los mercados, para la economía mundial, debido, y como ya sabemos y hemos tocado en diversos seminarios, el problema atingente es la pandemia del coronavirus, que ha por supuesto causado millones de muertes, contagios a nivel mundial y por consecuencia un desastre económico a nivel mundial, lo cual obviamente ha sido complejo para todos. Considerar por supuesto algunos de los eventos que hemos venido revisando durante este año 2021 o al inicio de este año 2021, un año que de alguna forma se espera que sea un año de recuperación, de consolidación a lo realizado por los bancos centrales durante los últimos 12 meses. De hecho, el día de hoy, 23 de marzo del año 2021, se cumplen 12 meses exactos desde la implementación de ayuda monetaria por parte del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y su disminución de tasa de interés hasta un 0,25%, y así como otros bancos también centrales llevaron a cabo cambios en su política monetaria con el fin de contrarrestar los efectos negativos, aumentar la liquidez en el mercado y por supuesto la facilidad de créditos y abaratar los costos del dinero para que así fuese más fácil lograr salir adelante de la pandemia que al día de hoy, por supuesto, viene complicando a los mercados en términos general. Es un escenario en el cual finalmente la condición que viene mostrando, por supuesto, el escenario internacional es un donde el mercado viene generando, por supuesto, un escenario complejo, como ya lo hemos identificado y comentado en reiteradas ocasiones, en donde tenemos algunas perspectivas generales que son importantes. Así como nosotros revisamos en nuestros seminarios de los días lunes las perspectivas semanales de mercado, tenemos que también tener perspectivas generales de qué es lo que viene ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podría llegar a ocurrir. Por lo tanto, dos puntos centrales e importantes en la discusión y que de cara al segundo trimestre de este año 2021 se hacen relevantes, se hacen importantes discutir y poner sobre la mesa, van a ser, por supuesto, la evolución del coronavirus y los bancos centrales, los actos obviamente que puedan llegar a tener y las consecuencias que pueden llegar a tener sobre la economía mundial y por supuesto sobre el comportamiento de los mercados y por supuesto de la evolución socioeconómica de todo el mundo entero. Es por esto que uno de los puntos importantes al día de hoy y que se ha venido finalmente discutiendo durante los últimos 12 a 14 meses, producto también del inicio de esta pandemia por coronavirus, que en un inicio finalmente no se le tomaba mucha atención, era una pandemia o un virus simplemente que estaba localizado, era una simple gripe, que no causaba grandes daños, pero finalmente nos hemos dado cuenta que sí causa grandes daños sobre todo en la población más sensible, en la población de riesgo, que son aquellos a los adultos mayores, las personas con problemas de salud de base y también aquellos que tienen comportamientos no adecuados en cuanto a su salud, por ejemplo, que están con sobrepeso, son algunos de ellos o los pacientes que son fumadores, son pacientes que finalmente son los más afectados y que han engrosado esta línea o la ficha finalmente de muertos que al día de hoy tenemos por coronavirus. Hay un caso total estimado de 123 millones de contagiados a nivel mundial por coronavirus y una cifra de, eh, de fallecidos de más de 2,7 millones de fallecidos a nivel mundial. Todavía existen preocupaciones en Europa, India y Brasil, si bien en Israel y en India puntualmente, en Israel más que nada, la vacunación ya prácticamente alcanza un 100%, en donde la evolución de los casos activos comienza a tener una tendencia a la baja. Aún persisten preocupaciones en distintas zonas, como Europa lo indicamos, India y Brasil, y en Chile puntualmente, como lo hemos visto estos últimos días, las cifras de contagio prácticamente alcanzan niveles eh, que podíamos revisar en fechas de abril, mayo, junio del año pasado, lo cual obviamente complica a las autoridades y decisiones que a la vez
no van ayudando de alguna forma a controlar la pandemia. Si bien el tono o bien la implementación de las vacunas a nivel mundial ha sido tendenciosamente la correcta, no se ha traducido en el control de la pandemia. Vemos como en Alemania, no tan solo en países menos desarrollados como puede ser Chile, sino que en Alemania se han considerado extender los periodos de cuarentena hasta el 18 de abril, como lo hemos comentado en otros seminarios, y también, por supuesto, un escenario en el cual los confinamientos, restricciones persisten, y eso complica a cualquiera, complica no tan solo a la gente a pie, sino que también complica las grandes decisiones. ¿Qué hacer finalmente ante estas necesidades, ante esta recuperación económica? Es por eso que el Banco Central Europeo ha tenido que salir a ayudar a la economía nuevamente, extender el programa por pandemia, el PEP, como es conocido. La Reserva Federal de Estados Unidos ha cambiado sus proyecciones en cuanto a crecimiento, a inflación, y ha extendido también los periodos de flexibilización monetaria de cara al año 2024 prácticamente, que ya lo vamos a estar revisando en mayor en detalle. Pero finalmente lo que, o producto de todo esto, las decisiones que ocurren al día de hoy y las proyecciones están centradas en la cantidad de casos nuevos y por supuesto la cantidad de decesos y cómo se va a manejar la pandemia a partir de ahora. Vuelvo a repetir, en este año 2021 o a partir de este año 2021 las fichas estaban puestas en una recuperación y en una consolidación. No olvidar que desde hace 12 meses los bancos centrales han cambiado, han modificado sus tasas de política monetaria, han incluido nuevas formas de ayuda monetaria, y no tan solo los bancos centrales, sino que también los fiscos han implementado dinero para poder sacar a la economía adelante. Así es como, por ejemplo, el Estados Unidos en su último, disculpen, en su último paquete fiscal ha puesto a disposición 1,9 billones de dólares, siendo uno de los paquetes fiscales más grandes de la historia, que pone a disposición $1.400 en un cheque a cada contribuyente de Estados Unidos que gane menos de $75.000 al año, que son $75.000, son casi 4 millones de pesos chilenos, lo cual equivalen a unos $6.000 aproximadamente mensual. Por lo tanto es prácticamente yo diría que un 90% de la población en Estados Unidos va a recibir este cheque, o los contribuyentes van a recibir este cheque. Por lo tanto es una inyección monetaria sin precedentes. Por eso que se han cambiado y la Reserva Federal ha cambiado sus proyecciones de crecimiento para este año, y a pesar de esto, los signos económicos son la verdad que bastante preocupantes en el sentido en cuanto a inflación, los manejos en la curva en el rendimiento de bonos, lo que viene a preocupar al día de hoy. Por lo tanto, estas expectativas que se tenía para este año 2021, sobre todo cuando ya las vacunas en ese periodo de junio, julio, agosto comenzaban a surgir, y ya que en septiembre se hablaban de que teníamos vacuna, que era la solución a los problemas. Como podemos ver, tenemos múltiples vacunas circulando alrededor del mundo y los problemas todavía se siguen evidenciando, y no hay fecha finalmente para poder tal vez frenar los problemas que al día de hoy aquejan a la población y por supuesto a la economía mundial. Ahora, en términos de perspectivas generales, tenemos que irnos puntualmente a algunas situaciones puntuales. En Estados Unidos, las ventas minoristas durante los últimos días han sorprendido a la baja en menos 2,7% versus los 0,1% en negativo que se venía esperando. Por otro lado, la producción industrial cae hasta menos 2,2% cuando se estimaban crecimientos de un 0,3%. En términos de desarrollo del empleo, las solicitudes de subsidio por desempleo han tendido a cambiar. Antes no eran una cifra que generaban tanta volatilidad y atractivo en el mercado. El día de hoy sí generan volatilidad, sí generan atractivo para ir conociendo semanalmente cómo va evolucionando el desempleo en Estados Unidos, que al día de hoy está en torno a un 6%, prácticamente un 6% en su rendimiento. Pero la Fed también indica que el empleo, la tasa real de desempleo incluso está en torno a un 10%, lo cual preocupa finalmente al revisar otras cifras macroeconómicas. ¿Qué tan real finalmente es el crecimiento que Estados Unidos viene presentando al día de hoy? Si finalmente la inflación que se muestra, que está por debajo del 2% en Estados Unidos, debería estar tal vez ya por sobre un 2%, incluso en un 3-4%, lo cual de alguna forma preocupa que el día de mañana que se puedan mostrar cifras de inflación de un día para otro sorpresivamente alta, y eso finalmente genere una nueva inestabilidad económica
económica, deficiencias finalmente en la confianza y expectativas del consumidor, inversiones que el día de mañana también podrían ir en detrimento de todo este escenario negativo y por supuesto al considerar que Estados Unidos es la primera economía del mundo, por supuesto que se genera un efecto dominó y así es como el resto del mundo también podría verse agravado y tener consecuencias negativas sobre su rendimiento, crecimiento, inflación, tasas de desempleo, expectativas y así sucesivamente. En una reciente, o bien en la reciente reunión de la Reserva Federal, que fue la semana pasada, se actualizaron algunas cifras de previsiones para el crecimiento del año 2021 en donde el crecimiento para el año 2021, para este año puntualmente, pasó de un 4,2% a un 6,5%, mientras que la inflación del 1,8 al 2,2%. Para el próximo año, 2022, se espera un crecimiento de un 3,3%, antes era de un 3,2%, y un nivel de inflación de un 2% frente al 1,9%, o sea que la inflación ya se ve registrada al alza, al igual que para este año. Mientras que a nivel de empleo se espera que la tasa este año se sitúe en torno a un 4,5% frente al 5% que se proyectaba previamente. Y para el año 2021, disculpen, 2022 deberíamos estar por debajo del 4%, o sea, un 3,9 frente al 4,2 que anteriormente se preveía. Y la mayoría de los consejeros de la Reserva Federal no esperan subir la tasa de interés hasta el año 2024. Ahora, no obstante, el día de hoy, en uno de los comentarios que miembros Fed realizaban durante la jornada, eh, decían que se esperaban tal vez cambios en la política monetaria que podrían llegar a considerar entonces alzas de tasas para el próximo año, lo cual obviamente significa un cambio importante en el sentimiento del mercado y cómo te podrían considerar algunos efectos el día de mañana. Esta mañana el Kaplan, uno de los miembros Fed, espera que la Reserva Federal comience a subir su tasa en el año 2022. Y eso es ya complejo, o sea, son escenarios, la verdad que bastante contradictorios con lo que Jerome Powell planteaba en su última reunión de política monetaria. Así como Bowman, otro miembro de Fed, decía que la política monetaria debería mantenerse flexible hasta al menos esperar una recuperación por completa o una mayor recuperación de la economía, o sea, que tengamos un empleo tal vez por debajo del 4%, un crecimiento en torno o por sobre un 4%, inflación medida en torno a un 2%, entre un 2 y un 2,5% sería un escenario ideal tal vez, lo cual entonces preocupa de alguna forma a los mercados y consideran un posible cambio en la dirección y al día de mañana tal vez generar tendencias diferentes a lo que podría llegar a ser las expectativas que se tenían para los días o bien este inicio del año 2021, como lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. Eso es lo más importante, creo yo, que las expectativas eran bastante altas en la economía mundial, en algunas más que otras, pero por sobre todo en Estados Unidos, en Chile, las expectativas eran de recuperación, de un crecimiento sostenido, de un escenario de volver a la normalidad o esa antigua normalidad que podíamos tener, y al día de hoy esas cosas están bastante lejos de llegar a ser, los confinamientos, repito, se vuelven a producir, las cuarentenas, por ejemplo, en Chile vuelven a considerarse y la complicación ante escenarios de descontrol y de desconfianza también de la gente o de ya finalmente no hacer caso a las autoridades, etcétera, por la salud de todos, finalmente se hacen caso omiso. Yo lo entiendo y esto obviamente no es una crítica general de la desobediencia a la gente. Ya estamos todos prácticamente cansados de vivir en cuarentena, los confinamientos, de estar alejados de nuestra familia, de nuestros amigos, pero finalmente y aparentemente es la única solución de poder salir adelante de esta pandemia y evitar las cuarentenas que se prolonguen durante mucho más tiempo. Así es como en Europa el Banco Central Europeo ha estado absolutamente comprometido con contrarrestar finalmente los efectos negativos por el coronavirus. Y las tensiones también continúan en otras latitudes, entre Reino Unido y la Unión Europea. Aquí es donde finalmente las medidas del Banco Central Europeo han vuelto a aumentar los planes de estímulo, las ayudas finalmente que se destinan. Así es como el Banco Central ve una tendencia de consolidación entre los bancos bastante alentadoras, pero aún así los bancos no confían. En su última intervención o en su última extensión en el programa de ayuda que han realizado recientemente, no lo consideran suficiente para poder salir de la pandemia
actualmente y eso se traduce entonces en un efecto negativo sobre la renta variable, como se ha venido comportando durante esta jornada, y los compromisos aparentemente no son los que se esperaban. Por lo tanto, el mercado se defrauda, no hay aparentemente la ayuda necesaria, como bien decimos, los confinamientos continúan a lo largo de Europa y eso preocupa finalmente a cualquier inversionista al día de hoy, y por eso que vemos un traslado de la renta variable o bien los rendimientos, finalmente los bonos aumentan, y eso es lo que venía preocupando finalmente a Christine Lagarde y a los miembros del Banco Central Europeo durante las últimas jornadas de cotización. Como bien lo decía, también los conflictos continúan entre el Reino Unido y la Unión Europea. Por un lado, la decisión finalmente unilateral del gobierno británico por llegar a considerar términos comerciales entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte han llevado a el ente rector, a Bruselas, finalmente a presentar una queja frente a la Corte Europea de Justicia por la violación a los tratados internacionales, lo que de alguna forma la Unión Europea amenaza con invocar un artículo que es el número 122 de la Ley de los Tratados de la Unión Europea, lo que permite apoderarse de fábricas, renunciar a los derechos de propiedad intelectual, anular las patentes e imponer prohibiciones a la exportación. Por lo tanto, estas medidas, que son medidas de emergencia, si se pueden llevar o se pueden llamar de alguna forma, no han sido utilizadas desde 1970 y ponen finalmente sobre la mesa el creciente malestar europeo por el lento proceso de vacunación en comparación en otros países desarrollados. Por lo tanto, hay un escenario complejo en donde Europa se tiene que hacer cargo de apoyar finalmente a la economía, pero tampoco no puede descuidar los procesos que se venían realizando previamente, que pueden generar incluso mayor desestabilidad económica, y así es como nosotros los traders tenemos que estar pendientes también a estas situaciones aledañas. Por otro lado, el Banco Central de Japón viene a ampliar o anuncia la ampliación del margen del control de la curva de tipos a 10 años entre 0,25 negativo y 0,25 positivo, por lo que a partir de ahora también van a concentrar sus compras en ETF, más que en el TOPIX, que es en el índice de Nikkei, para evitar tener un porcentaje demasiado alto de las compañías en el índice puntualmente. Se anuncia que se mantienen límites de compras potenciales de la bolsa vía ETF por un monto de 110 billones de dólares, pero admitiendo que también durante los últimos 3 a 6 meses han venido disminuyendo sus compras de forma paulatina para así no tener una exposición en el mercado. Así es como lo comentábamos también esta mañana en un diario local en Chile. En la implementación de nuevas medidas restrictivas, no tan solo en Chile, sino que en el mundo entero, han vuelto a causar un efecto refugio sobre el dólar esta mañana, el que frente al peso chileno busca recuperar la franja de los 720 pesos por dólar como soporte de mediano plazo. El mercado busca comenzar a considerar niveles de soporte para establecer cambios en su patrón de comportamiento, y eso es lo que hemos visto durante las últimas jornadas de cotización, por lo que de alguna u otra forma tenemos que considerar efectos importantes el día de mañana sobre lo que pueda llegar a ocurrir, sobre las cotizaciones de las acciones, sobre obviamente las divisas, y cuáles van a ser los efectos o los instrumentos de tipo refugio que tenemos que llegar a prestar atención el día de mañana. Vamos obviamente a lo que nos compete, a mirar los gráficos. En esta oportunidad ya hemos revisado, o bien durante las últimas jornadas hemos revisado como el S&P viene mostrando un tono relativamente bajista, en donde la incertidumbre ha reinado durante las últimas jornadas de cotización. Y quiero, antes de irnos a la plataforma MT5, hacer un hincapié en el desarrollo que el mercado venía presentando el año recién pasado, el año 2020, en 23 de marzo del 2020, y el día de hoy, marzo de 2020, fíjense la magnitud de cómo el mercado ha venido recuperando o el rendimiento que ha venido a presentar durante el año recién pasado, o sea, los últimos 12 meses. Un escenario totalmente positivo, secuencias de máximos y mínimos crecientes, en donde también podemos considerar otro tipo de niveles de tendencia al día de hoy que parecen comenzar a vulnerarse, como ustedes pueden apreciar en pantalla, secuencias de máximos en donde las formaciones en tipo cuña son aparentemente los patrones a considerar. Fíjense lo que hemos hecho acá a continuación, en donde destacamos
las secuencias de máximos crecientes del precio y las secuencias de mínimos crecientes para el precio que han venido desarrollando entonces una tendencia positiva durante los últimos meses y lo que puede generar una formación en tipo cuña y por ende luego de eso posibles contracciones en la cotización del índice americano S&P 500 que compone las 500 compañías de mayor capitalización bursátil. Teniendo esto en consideración, los efectos que tenemos al día de hoy por parte de los mercados es un sentimiento relativamente negativo. Las bolsas el día de hoy en Estados Unidos cerraban nuevamente en negativo, en un cercano a un 1%, conmemorando finalmente el año que se cumple por las intervenciones o los cambios en la política monetaria de Estados Unidos. El S&P caía un 0,76%, el Nasdaq un 1,12%, el Dow Jones un 0,94% al cierre de esta jornada. Un escenario que finalmente parece mostrar buscar niveles de tendencia o líneas de tendencia finalmente. Si nosotros sabemos que los mercados se mueven por tendencias, al mercado en esta ocasión le falta tocar o alcanzar un tercer punto para considerar o consolidar posibles escenarios positivos que el mercado viene desarrollando. Por lo tanto, es muy probable que, y considerando los efectos o el escenario fundamental que se lleva a cabo durante los últimos días, alza en el rendimiento de los bonos, incertidumbre a raíz de las cuarentenas y continuas restricciones que se vienen implementando, aumentos en la inflación teórica que puede existir en la economía mundial, pueden entonces llegar a causar desestabilizaciones sobre el mercado americano y en este caso sobre la renta variable. Por ende, podríamos esperar contracciones hacia niveles de tendencia, niveles de soporte que el mercado viene registrando en este tipo de condiciones. Aquí es donde, por supuesto, la tendencia alcista es lo que prima absolutamente, pero los riesgos son latentes. Los riesgos en cuanto a buscar niveles de soporte como la zona de los 3.650 puntos parece ser un punto importante de inflexión. Los niveles en torno al 61,8 Fibonacci, luego del último impulso alcista que el mercado experimenta, que finalmente es este impulso, podemos comenzar a considerar también como que hay niveles que el mercado respeta, que está en torno a la zona de los 3.950, 3.940 puntos, que no permite considerar avances por sobre dicho nivel. Por lo tanto, a partir de las zonas actuales, los niveles de resistencia parecen ser un poco o parecen ir en la tónica de considerar cambios en la estructura. No podemos tampoco pasar por alto posibles secuencias de hombros, cabeza, hombros que el mercado puede llegar a estar dibujando. Si bien son bien subjetivos las figuras de hombro, cabeza, hombro en este caso, pueden llegar a ser considerados como importantes el día de mañana, por lo cual no descartamos que puedan llegar a ser considerados como posibles gatillantes técnicos para la evolución del mercado. Antes, por supuesto, para ir en detalle y seguir revisando los otros instrumentos, nos vamos a ir a la plataforma MetaTrader 5, la cual tenemos, y si es que no la tienes todavía, puedes descargarla directamente en nuestro sitio web Admiral Markets Latam en la sección plataformas. Y que recordarte también que tenemos una herramienta para nuestros clientes que se llama la Supreme Edition, una herramienta que se las voy a mostrar a continuación, que la pueden descargar desde el sitio web en la sección plataformas, Supreme Edition, y es una versión que permite facilitar el uso de nuestra plataforma MT5 con el fin de tener algunas herramientas que son bastante prácticas. Fíjense por acá a la derecha tenemos un countdown, un candle countdown, que es un contador en reversa de cuánto le resta a la vela por cerrar. En este caso le restan 32 minutos para cerrar a la vela diaria, por ejemplo. Y así como otras herramientas como un mini terminal para facilitar la toma de órdenes pendientes, órdenes de mercado, saber cuánto estoy arriesgando en una posición, cuánto dinero, dónde setear mis niveles de stop, puntos pivotes, miles de herramientas que pueden ser útiles con esta herramienta de la Supreme Edition, que es muy fácil de utilizar. Ya tenemos un tutorial en nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar en Admirals Market Latam o Latinoamérica. Van a poder encontrar un tutorial de nuestra MetaTrader Supreme Edition para que lo puedan revisar y así sea mucho más fácil el operar los mercados en el día a día. Pues bien, continuando con esto, creo que lo más importante en cuanto también al S&P son las divergencias que se logran en largo plazo. Es algo que no ha significado o hemos estado muy pendientes constantemente de las divergencias que el mercado muestra en términos de RSI, la fuerza relativa del precio versus el comportamiento del precio, pero no podemos tampoco dejar pasar por alto qué es lo que ocurre. La pérdida de fuerzas relativas es una señal anticipada de cambios de cambios de dirección del mercado y eso es lo que está anticipando al día de hoy, cambios o posibles
posibles cambios en la dirección del mercado que puedan considerar ciertos efectos nocivos o negativos sobre la cotización. Pero también es donde a nivel semanal los mercados vienen presentando ciertas relaciones o ciertos cambios en la dirección, sobre todo en las últimas semanas. Fíjense qué es lo que ha ocurrido durante estas 2 o 3 oportunidades que el mercado cede terreno, recupera muy fuerte, vuelve a ceder terreno, recupera pero ya no tan fuerte, y en esta siguiente oportunidad el mercado podría volver a ceder terreno de forma mucho más importante, incluso buscando líneas de tendencia, como lo hemos mencionado, o medias móviles, que hace tiempo no se consideran en gráficos semanales las medias móviles como un soporte, que sabemos responden a las tendencias del mercado. La última vez que la media móvil exponencial de 50 periodos fue considerada, que es esta media que va por acá en amarillo, fue entre mayo y junio del año pasado, en donde se consideró como soporte, y previo a eso venía constantemente siendo considerada como un soporte a su cotización. Por lo tanto, podríamos esperar descensos importantes en la renta variable, o si es que se presentan descensos importantes, podríamos entonces esperar caídas hacia la media móvil que convergen con algunos puntos de máximos previos que el mercado venía dibujando, que es en torno a esta zona. Por lo tanto, los desarrollos de largo plazo parecen sugerir caídas importantes si es que se llegan, o si es que se llegan a presentar caídas. Los niveles de soporte importantes están bien por debajo de los niveles actuales, lo que entonces sugieren cambios drásticos en los ciclos del mercado y en el reposicionamiento de muchas de las carteras de inversión durante este año 2021, que el año pasado fueron carteras bastante agresivas, sobre todo a partir de abril, mayo en adelante, y sobre todo luego de la implementación de estímulos fiscales, que eso fue en esta época, en octubre del año pasado, previa a elecciones, en el mandato de Donald Trump. Por lo tanto, las carteras de inversión de los grandes inversionistas podrían volver o llegar a reposicionarse, a llegar a refundarse. Y esas reposiciones o refundaciones de las carteras pueden significar cambios también importantes en la renta variable para lo que pueda esto significar. Por lo que evidentemente la situación que al día de hoy se viene a presentar en los mercados es absolutamente importante, por lo que no podemos dejar pasar por alto los niveles que se están considerando y también los escenarios fundamentales que se vienen dejando sobre el largo plazo en las inversiones del S&P. Ahora, en términos de también de no dejar de lado la posibilidad de seguir revisando un escenario alcista, creo que aquí es donde también surgen dudas con respecto al comportamiento del último impulso que el mercado viene dejando, sobre todo en este gráfico diario. Este impulso logra retroceso hacia el 38.2 y la jornada del día de ayer el mercado reacciona al alza buscando continuar con el impulso inicial, que podría sugerir todavía un continuo avance hacia la zona de los 4.000, 4.050, incluso los 4.090 puntos, en donde podríamos comenzar a ver ciertas cuotas de zigzag, para luego de eso comenzar a ver las caídas que se esperan para el mercado, que podríamos estar esperando eventualmente en su cotización. Y eso es más o menos lo que podríamos esperar si es que el mercado continúa mostrando un escenario positivo durante las próximas jornadas, y si es que se despejan finalmente las dudas que se vienen mostrando durante las últimas semanas en términos de los rendimientos de los bonos, las preocupaciones en torno a la inflación. Y eso es lo que despeja o lo que busca despejar tanto Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, como Jerome Powell al día de hoy en su comparecencia frente al Congreso. Se han dado algunos signos también importantes en la comparecencia. Janet Yellen busca o comenta que las tasas, los impuestos podrían aumentar para ciertos sectores y volver hasta un 28%, lo cual es un signo, un sesgo negativo para el mercado. Así también Janet Yellen ha comentado que la evaluación de los mercados es alta, pero históricamente bastante mesurada o mesurada finalmente, lo cual, déjenme decirlo, dista bastante de la realidad. Si vemos obviamente las valoraciones históricas de la renta variable, podemos ver que es absolutamente absurdo que la renta variable en Estados Unidos, o sea, no absurdo del todo, pero es absurdo que la renta variable esté anticipando un escenario muy favorable, que finalmente ha sido eso lo que ha venido haciendo, sobre todo desde octubre del año pasado a la fecha. La renta variable ha descontado un escenario muy favorable, y que al día de hoy ese escenario no es muy favorable finalmente
negativamente para la economía americana, y eso es lo que preocupa a todos al día de hoy y que puede llegar a preocupar a cualquiera finalmente que esté invirtiendo en Estados Unidos durante las próximas jornadas. No quiero decir con esto que los descensos, que se venga una nueva crisis, no, en lo absoluto. Simplemente dejo sobre la mesa las preocupaciones que el mercado tiene, que tenemos una tendencia alcista, sí, las tendencias son alcistas, por lo tanto tenemos que seguir privilegiando las tendencias de largo plazo. Esa es nuestra condición, pero hay que poner sobre la mesa los riesgos que el mercado también viene dejando y no podemos dejar pasar por alto esos puntos en particular. Ya viendo gráficos de corto plazo, vemos nuevamente cómo el S&P rechaza la media móvil de 200 periodos, la considera como un soporte, buscando todavía establecer este zigzag lateral o zigzag alcista que el mercado está buscando entre los 3.900 y los 3.950 puntos. Por lo tanto, todavía resta desempeño, desarrollo de los mercados para considerar qué es lo que realmente puede llegar a ocurrir durante las próximas jornadas de cotización y las cifras macroeconómicas que para esta semana se esperan, como el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que va a ser una referencia importantísima para nosotros como traders durante las próximas jornadas y por supuesto para el siguiente trimestre, que es el que estamos intentando anticipar en este seminario. Así que nos mantenemos atentos al S&P. En términos del euro dólar, las condiciones, la verdad que a nivel semanal son las que vienen dictando ciertos patrones de comportamiento. El cierre negativo de la semana pasada sugiere que los mercados tengan que seguir cayendo, si bien la sugerencia es bastante o dista bastante de nuestras expectativas, ya que debemos reconocer que el mercado venía presentando un último impulso alcista y los retrocesos en formato zigzag y en formación de tipo cuña bajista vienen aparentemente desarrollando soporte en torno al 61,8, 1,19, 1,1920, que es la zona de soporte considerada por el par euro frente al dólar. No obstante, los cierres que vienen, como veníamos indicando, el cierre la semana pasada sugieren un escenario más bajista de lo que puede proyectarse en el corto plazo, y ese bajista podría llegar a proyectar caídas a nivel semanal hacia la media móvil de 50 periodo exponencial, que le podría llegar a ofrecer un soporte. No obstante, el escenario que se cuaja para llegar a tener una caída o un rendimiento más favorable para el dólar puede incluso llegar a significar un descenso mucho mayor en el euro dólar y venir a alcanzar los niveles de soporte previos, que están en torno a la zona de los 1,16, y eso es lo que podría llegar a preocupar al mercado, finalmente un retroceso mucho más importante y desarrollar cambios en la estructura, y es donde las preocupaciones del mercado podrían llegar a ser latentes durante las próximas jornadas. Ahora, si el mercado recupera los niveles de 1,1920, se logra el euro dólar reponer desde esta media móvil de 200 periodos a nivel de diario, disculpen, volver a recuperar las tendencias que se vienen dibujando o la formación en tipo cuña, podríamos esperar nuevamente un movimiento alcista hacia la zona de los 1,1990, 1,2020 aproximadamente, retrocesos y comenzar a ver un escenario más positivo. Un escenario positivo que finalmente tiene razón de ser de acuerdo a algunos análisis o comentarios, por ejemplo, del banco de inversiones, el Citi, comentan que en términos de corto plazo todavía el ruido y los riesgos permanecen latentes con un escenario bajista, que es el que podemos evidenciar el día de hoy. Pero si tenemos como gran foco de atención lo ligera que ha sido la Reserva Federal, lo dovish o flexible que han sido en sus últimos comentarios, la rotación de valores en el mercado de renta variable permiten dar ciertos signos de desarrollo benignos para la política y la política fiscal, por lo tanto podrían soportar al euro como una moneda mucho más favorable para los mercados y por lo tanto los inversionistas preferir al euro sobre el dólar americano. Pero también tiene que considerar que si mientras se mantengan lastradas los rendimientos de los bonos a nivel internacional, la vacuna o los progresos de vacuna sean lentos a nivel mundial y nuevas medidas de cuarentena sean aplicadas, pueden sugerir algunos puntos de debilidad para el euro y por lo tanto un fortalecimiento del dólar americano. Y eso es un poco lo que tenemos que estar pendiente durante los próximos reportes también a nivel económico, como pueden llegar a ser los PMI, que se presentan el día de mañana, miércoles 24 de marzo, el IFO de confianza el día viernes en Alemania. Por lo tanto, son algunos puntos importantes que se tengan que venir a considerar. Las cuarentenas en Europa son una de las cosas que están preocupando a los mercados. La,
la secretaria, o bien conocida como Angela Merkel, al día de hoy ha venido a comentar que existe al día de hoy una nueva pandemia, se restringen los fines de semana de Pascua, el primer fin de semana de abril en Alemania, por lo tanto, la complicación en términos de económicas podrían no verse el día de hoy, sino que podrían llegar a verse el día de mañana en los planes futuros de los mercados y, por supuesto, cuáles sean las proyecciones que se puedan llegar a tener. Por otro lado, en el relación de la libra frente al dólar, las debilidades y por supuesto las dudas que comentábamos para la libra en el mercado internacional vienen cediendo, mostrando un escenario bastante complejo, un escenario que finalmente la libra vuelve a perder todo su impulso alcista, lo podemos revisar en el desempeño que muestra el RSI, se dibuja o se puede apreciar una ruptura de la fuerza relativa, lo que anticipa o anticipaba finalmente la ruptura de la tendencia positiva que el mercado venía dibujando, y al perder los niveles actuales, las zonas de mínimos, una franja de pivote que el mercado viene a diseñar o a considerar, se puede proyectar entonces una caída mucho mayor para la libra que busque como soporte toda la franja de máximos previos que el mercado venía dibujando, en donde converge también una media móvil exponencial de 50 periodos que podría ofrecerle un soporte temprano a la cotización. Por lo tanto, todavía le puede restar terreno al mercado por considerar ciertos descensos en la cotización de la libra frente al dólar, descensos que incluso podrían ir hasta la zona de los 1,33, o sea, casi 500 pips, 350 pips por debajo de lo que está actualmente el mercado finalmente. Julián nos pregunta por el franco suizo frente al yen. Julián, no lo vamos a estar revisando en esta oportunidad el franco suizo frente al yen, ya que tengo aquí un esquema de algunos gráficos a revisar y el tiempo, la verdad, que es bastante reducido. Por lo tanto, lo dejamos para mañana, tal vez, Julián, en nuestro seminario de seguimiento diario de los mercados que vamos a estar transmitiendo en vivo en YouTube. Así que te dejamos invitados y a todos ustedes para que puedan participar el día de mañana. Considerando lo que veíamos para la libra frente al dólar en un gráfico semanal, podemos pasar a revisar qué es lo que está pasando en un gráfico diario, en donde ya se vienen perdiendo entonces o vulnerando la tendencia principal alcista que se dibuja desde el año pasado. Y al mirar lo que viene ocurriendo, se viene a perder finalmente la zona pivote que comentaba recientemente, se busca perder esta zona. Por lo tanto, los descensos que rápidamente nosotros podemos proyectar son descensos hacia mínimos recientes que el mercado viene dibujando, que puede llegar a ser toda esta franja como soporte, pero creo yo que la cantidad o la probabilidad de buscar caídas mucho mayores si los ánimos en el mercado se agravan y las condiciones a nivel internacional se agravan, se traduce entonces en un escenario de ingeniárselas por el buscar rendimientos mucho mayores en el mercado, y en este caso los rendimientos mayores van a estar por el lado del dólar frente a sus principales rivales, y eso es un poco lo que vamos a estar considerando al menos para la libra dólar en el mediano plazo o para el segundo trimestre de este año. De vulnerar la tendencia, como lo digo, durante este primer trimestre, podríamos entonces esperar todo un escenario bajista para la libra por debajo de los 1,38, al menos tener un rango de cotización en torno a estos niveles durante el segundo trimestre de este año 2021. Vamos a ver, acá tenemos una pregunta, parece, de uno de los miembros. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Bien, Jaime nos pregunta por la opción de comprar unos ETF que tenemos disponibles en nuestra plataforma, pero se generó para mí una duda al momento de hacer la orden respecto al volumen y la elección del canal. Jaime, la verdad que mejor eso lo puedes revisar con tu ejecutivo el día de mañana. En este minuto no quiero ser tampoco impertinente, pero nos convoca a otro tema. Considera, Jaime, que también los ETF en este horario están cerrados, por lo tanto es lo primero que tienes que tener en consideración como respuesta rápida a un problema que a lo mejor te está surgiendo. Recuerda que los ETF responden al horario de transacciones de las bolsas dependiendo si, por ejemplo, si en Estados Unidos, ya Estados Unidos cerró hace casi una hora con 45 minutos atrás, por lo tanto ya no puedes realizar ejecuciones en el mercado. Por lo tanto, mejor lo ves mañana con tu ejecutivo o le mandas un correo electrónico con las dudas para que él te ayude y puedan solucionarlos dentro de pronto. Repito, no quiero ser grosero, pero en este minuto nos convoca a otro tema a considerar. Y
Para revisar qué es lo que nos queda por delante del dólar frente al peso chileno. A nivel semanal, seguimos revisando un dólar que es mucho más fuerte frente a monedas riesgosas en un ambiente bastante complejo para la economía mundial y sabemos que si bien el dólar muchas veces puede estar débil a nivel internacional, en Latinoamérica y en economías emergentes el dólar actúa como una moneda de instrumento de refugio, por lo tanto las condiciones tanto internacionales como locales avalarían que el día de mañana el dólar presente una tendencia o un rendimiento más favorable que el peso chileno. Es por eso que en gráficos de menor temporalidad hemos estado muy pendientes de una figura de tipo hombro, cabeza, hombro que brinda proyecciones alcistas por sobre los 740, 745 pesos por dólar. Por lo tanto, es un escenario que al día de hoy estamos evaluando. Si revisamos, por ejemplo, un gráfico diario o desde el mismo gráfico semanal, podemos ver cómo el mercado se ha venido apoyando en una franja de inflexión, una zona de soporte de largo plazo que puede llegar a ser considerada en donde se unen o se consideran máximos previos y también mínimos que han sido previos, han sido puntos de inflexión en el mercado, como también las medias móviles han surgido como niveles de tendencia. Ahora, lo que podemos esperar en cierta cuota, si bien la tendencia comienza a ser más bajista que alcista en el largo plazo, luego de haber alcanzado un máximo histórico en torno a 880 pesos por dólar, el escenario que nos convoca al día de hoy es buscar ciertos pullbacks que el mercado pueda llegar a hacer hacia líneas de tendencia, zonas pivote o mismo a la línea de tendencia a largo plazo que el dólar precio viene a vulnerar durante los últimos meses o durante el año pasado. Por lo tanto, al considerar este efecto y al mirar qué es lo que ocurre en un gráfico de menor temporalidad y los eventos fundamentales, es donde finalmente este hombro cabeza a hombro que podemos ver en pantalla surge como un atractivo a posibles inversiones a partir de esta franja pivote o esta franja soporte que nos busca o que busca finalmente desarrollar un posible movimiento alcista. Un movimiento alcista que tiene como primer desafío la zona de los 730 pesos por dólar aproximadamente. Y luego de eso, de evolucionar hacia la zona de los 745, vulnerar estos niveles significaría un movimiento hacia la zona de los 760 pesos por dólar, en donde estaría la media móvil de 200 periodos en gráfico diario. Pero por supuesto, luego de eso, y considerando la proyección de este hombro cabeza a hombro, tenemos que ir a buscar definitivamente la zona de los 770 pesos por dólar, 772 como un objetivo, e inclusive, de acuerdo a la altura de la cabeza de este hombro cabeza a hombro, se podrían ir a rescatar objetivos en torno a los 790 pesos por dólar, que es lo que sugiere el gráfico a nivel de teoría, que es lo que finalmente nosotros conocemos al minuto de hacer trading. Por lo tanto, no son descartables los movimientos que el tipo de cambio pueda llegar a presentar el día de mañana. Por lo tanto, nuestras estrategias, como lo hemos comentado, y al menos yo en lo personal estoy largo en el dólar frente al peso chileno, con riesgo incluso que en lo personal van a buscar un rango de tolerancia incluso mayor. Estoy en torno a un 2 a un 2,5% de riesgo en las transacciones que tengo actualmente, incluso pensando en aumentar los riesgos que esto puedan llegar a alcanzar en torno a un 3, un 4%, pero siempre obviamente considerando que los efectos que puedan tener estas transacciones son mesurados y también están dentro de un entorno controlado de los riesgos, que es siempre lo que nosotros sugerimos y recomendamos a nuestros usuarios y clientes, por supuesto. En el DAX alemán ya las tendencias vienen siendo algo que al día de hoy no logra sustentarse, creo yo, en el tiempo. Muy próximos a secuencias de máximos crecientes que el mercado viene dibujando. El mercado parece agotarse en su reacción positiva, como podemos ver, en donde también las tendencias del RSI son bien construidas, pero tampoco mostrando un mayor optimismo durante las últimas semanas de cotización. De hecho, también sí podemos considerar figuras técnicas en el desarrollo del RSI. Podemos ver una formación en tipo cuña, que por lo general ustedes bien saben, en el RSI también uno puede realizar análisis técnicos, medir líneas de tendencia, figuras de cambio de tendencia o figuras de continuidad, más allá de las divergencias que uno pueda estar considerando buscando, pueden llegar a ser consideradas también como algunos alicientes técnicos. Y en este caso, las divergencias o las figuras técnicas que nos muestra el RSI parecen también señalar cambios en la estructura del precio, en donde los cierres semanales han venido siendo bastante indecisos y esa indecisión se deja evidenciar en rangos laterales que en gráficos de menor temporalidad se pueden apreciar, como lo pueden llegar a ser el gráfico de 4 horas. Un gráfico de 4 horas que muestra algunos niveles pivote y niveles máximos que el mercado está considerando un rango lateral, y el día de hoy los cierres parecen proyectar posibles vulneraciones o buscar vulnerar esta zona de soporte que podría venir a buscar o considerar un retroceso hacia líneas de tendencia, zonas de máximos previos que son estos segmentos o estas zonas finalmente.
las que marcamos en pantalla. Inclusive, si es que llegamos a ver vulneraciones de estos niveles, podríamos esperar un descenso mucho mayor en la cotización del par, o sea, del índice, y buscar descensos por debajo de los 14.000 puntos, y eso ya estar proyectando caída hacia la zona de los 13.600, 13.500 puntos aproximadamente, que sería un descenso muy estrepitoso. Creo que ahí el escenario fundamental para revisar este tipo de caídas son cuarentenas, aumento en los casos diarios, que las vacunas no estén generando el efecto positivo, la respuesta positiva sobre los mercados, y eso es lo que al día de hoy podríamos estar esperando. No veo o no justifico mayores avances, sobre todo porque las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo son decepcionantes, y esas decepciones al día de hoy no generan finalmente un entusiasmo sobre los inversionistas, y es por eso que estamos pendientes a los reportes macroeconómicos que al final de esta semana podamos ir conociendo. Índice IFO de confianza empresarial, como también, por supuesto, algunos reportes de, eh, vamos a mirar, el PMI manufacturero en Alemania, PMI manufacturero en la zona euro, y así es como se podría ir barajando un poco el escenario fundamental para estar construyendo un análisis mucho más exhaustivo o considerar finalmente los movimientos. Pero al minuto creo que la tendencia para el DAX comienza a ser menos favorable, y es donde podríamos ver testeos de la renta variable de los niveles de soporte y líneas de tendencia puntualmente. Y por último, vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en términos del oro, porque ya el día de hoy hemos hecho un análisis en petróleo que, como no lo vamos a comentar el petróleo en esta oportunidad, les voy a hacer la recomendación de que puedan ver nuestro último video de análisis que hemos compartido en nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica. Se los voy a compartir en el chat para que lo tengan disponible. Acá está, lo pueden encontrar en nuestro sitio web, Admiral Markets Latinoamérica, o finalmente en nuestro canal de YouTube. Está el último video publicado, se lo voy a compartir desde ya en el chat, para que lo puedan revisar, y ahí van a poder mirar el video análisis que hemos hecho para el petróleo. E incluso hemos señalado en nuestro canal de Telegram esta tarde una idea de trading de venta en petróleo, para que también puedan estar o suscribirse a nuestro canal eh, de Telegram, que tienen acceso a nuestros usuarios y clientes, por supuesto. Pero el instrumento que vamos a revisar por último es el oro. El oro, que ha venido considerando niveles de soporte estructurales, pero a nivel diario o a nivel semanal, la fuerza parece no coincidir con las estructuras de largo plazo, y eso es lo que viene a preocupar un poco a los inversionistas. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo y qué es lo que está cuajando? Cuando el dólar finalmente se viene a fortalecer como un instrumento de refugio, parece no considerar al oro como un instrumento de refugio, en donde la inflación todavía no da signos de aumento. Por lo tanto, el oro no puede llegar a ser considerado como un instrumento de tipo refugio ante aumentos de inflación, y menos todavía frente a un escenario en donde el dólar ha actuado como refugio ante cambios en la certidumbre del mercado, por lo que evidentemente, ante lo que viene ocurriendo, el escenario para el oro puede llegar a ser negativo en el corto plazo, y en la medida que, si bien vamos viendo aumentos sustanciales en la inflación, ahí es cuando podríamos llegar a considerar entonces inversiones sobre este metal precioso que por lo general o históricamente ha reaccionado y reacciona frente a los cambios de inflación o aumentos de inflación, y se ve reflejado de forma positiva en los valores de este commodity. En torno a niveles de soporte o franjas de inflexión, sobre todo de inicio del año pasado, tras la implementación de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal y del mercado en general, hemos visto como el oro salta hacia los máximos históricos, pero luego de eso el proceso bajista en formato zigzag viene a alcanzar algunos niveles importantes como el 38.2, tal vez buscando el 50% o el 61,8, por lo que obviamente no podemos dejar de descartar una continuidad en el descenso del oro hacia medias móviles de largo plazo, que puedan también considerar otras franjas de soportes que puedan llegar a ser importantes, y eso es lo que no podemos dejar de evitar en nuestro análisis, de esperar incluso caídas mucho mayores para este commodity. Así es como también lo han proyectado algunos bancos o empresas de análisis, que el oro no ha terminado su descenso, y eso es lo que al minuto parece proyectar. En el corto plazo se dibujaba una posible fase de recuperación que podía venir a buscar la zona de los 1.670, $1.660 aproximadamente, lo que finalmente falla durante las últimas jornadas, no logra avanzar por sobre el 1.740, y este fallo, con un cierre diario el día de hoy negativo, parece proyectar un nuevo descenso hacia la zona de soporte, que es lo que podríamos estar revisando durante las próximas jornadas de cotización, si es que el aumento eh,
la valorización del dólar continúa y eso nos permite entonces ver un valor de caída o un valor negativo en el oro. Si es que volvemos a considerar valores por sobre 1740, creo que es donde podríamos volver a activar nuestras posiciones de compra, pero mientras se mantenga por debajo de 1740, debemos seguir esperando descenso o testeos de esta zona de soporte y ahí es donde estaremos reanalizando el mercado. Creo que aquí es donde es uno de los instrumentos al día de hoy más difíciles de poder considerar, sobre todo por la incertidumbre y certidumbre, ese pimponeo muy rápido que el mercado logra, el aumento y la disminución en el apetito por el riesgo que se da a diario. Por lo tanto, hay que tener un grado de certidumbre mucho mayor en términos de qué es lo que está ocurriendo en términos macroeconómicos para realmente considerar una posición de mediano o largo plazo o hacer trading finalmente en el oro y poder salir airosos con posiciones beneficiosas. Pues bien, estimados, la verdad que hemos hecho una revisión de los instrumentos más importantes que nuestros clientes operan en el día a día. SIP, euro dólar, libra dólar, dólar frente al peso chileno, DAX alemán y oro. Y por supuesto ya les dejo el link para nuestro video análisis del petróleo que pueden visitar en nuestro canal de YouTube, en donde están nuestras expectativas de corto plazo, qué es lo que puede llegar a ocurrir y por supuesto qué es lo que esperamos para el largo plazo para uno de los commodities que ha tenido un rendimiento extraordinario luego de la cotización en negativo que teníamos el año pasado, en abril, tras el inicio de la pandemia por el coronavirus. José me pregunta por el correo electrónico, vamos a indicárselo a través del chat, renato.campos@admiralmarkets.com, para que me puedan localizar si tienen algunas dudas, si son clientes, poder concertar reuniones, siempre también a través de su ejecutivo en lo posible, pero si tienen alguna duda con respecto a análisis y son clientes, bienvenidos sean sus correos para poder ayudarlos en la gestión de sus inversiones y seguir aprendiendo, por supuesto, junto a nosotros. Agradecerle entonces por la participación esta tarde en nuestro seminario, recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. En Twitter nos van a poder encontrar como Admirals Latam, @tocampos N también en lo personal. En Twitter, disculpen, en Instagram nos pueden encontrar como Admirals Global. Y así, por supuesto, también en Facebook y YouTube, que es donde nosotros estamos publicando a diario nuestros videoanálisis y los videos que realizamos para todos ustedes. Así que desde ya, gracias, los espero mañana en nuestra transmisión en vivo a través de YouTube. Y por supuesto, recordarles siempre que se pueden suscribir a nuestro canal. Por favor, darle likes a este video si te ha gustado. Y si, por supuesto, mañana participas, dejar tus comentarios y estar preguntando por tus instrumentos favoritos para que les estemos haciendo el análisis respectivo y poder ayudarlos diariamente. Un abrazo, que tengan una excelente tarde de día martes y nos estaremos encontrando en un próximo seminario junto a Admiral Markets.